Saludos desde el canal 24 Horas. En Argentina siguen las protestas en las calles contra la clase política, mientras el gobierno pide tiempo al Fondo Monetario Internacional para poder poner en orden las cuentas y tomar medidas que prevengan además un estallido social. También el gabinete y las provincias buscan soluciones urgentes para poner freno a la crisis económica. Enseguida les contamos cómo están las cosas en Argentina. Antes, otras noticias en titulares. ETA podría haber servido de enlace entre el IRA y las FARC, según una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre el terrorismo en Colombia. Las ramificaciones de esta red global de terror pasarían también por Cuba e Irán. Los cardenales estadounidenses reunidos en el Vaticano con el Papa y la Curia Romana acuerdan la expulsión de la Iglesia de los curas pederastas solo si son reincidentes. Los prelados piden perdón por no haber evitado el escándalo. 11 inmigrantes subsaharianos mueren en las aguas de Lanzarote al chocar su embarcación contra los arrecifes. Los ministros de Justicia e Interior de los 15 abordan hoy en Luxemburgo medidas para luchar contra la inmigración ilegal por vía marítima. Pau Gasol hace historia en la NBA. Nunca antes un jugador europeo había sido nombrado el mejor debutante de la temporada. El ala pívot barcelonés de los Grizzlies de Memphis obtuvo el 93% de los votos. En Argentina, el Gobierno de la Nación y los representantes provinciales han firmado un acuerdo para poder iniciar la recuperación económica. El propio presidente Duhalde ha dicho que no se trata de ningún plan alternativo, sino un plan con dificultades, pero necesario para salir de la crisis. El documento suscrito en la residencia presidencial de Olivos entre el Gobierno y las provincias es un acuerdo marco de 14 puntos redactados en términos muy generales. Así, no llega a concretar la anunciada decisión de imponer un nuevo tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar, aunque apunta al desarrollo de un sistema que permita el anclaje del dólar. También determina el respeto por los acuerdos internacionales y la elaboración de una ley para solucionar el problema del corralito financiero. 19 gobernadores peronistas de otras tantas provincias han suscrito este plan, que pone fecha, un plazo de 15 días, para firmar los acuerdos entre la Nación y las provincias que permitan abolir los gastos públicos innecesarios en estas administraciones. Aunque se esperaba que de la larga sesión mantenida en Olivos saliera el nombre del sucesor de Remes, Lenikov, ministro dimisionario de Economía, no ha ocurrido así. Al contrario, Remes regresará al ministerio hasta que se dé el nombre del sustituto, al parecer un empresario, lo que podría producirse el viernes. Y mientras el gobierno retrasa la concreción de sus anunciados proyectos, el público argentino contempla con ira los bancos que siguen cerrados desde el viernes, el puesto entre vacío y ocupado de un necesario ministro de Economía y la escasa circulación de dinero, porque los cajeros automáticos están también vacíos. Los comercios suspenden la venta con tarjetas de crédito, la tensión social crece en las provincias, los empleados públicos no cobran desde hace meses y muchos jubilados tampoco, aunque estos en la capital percibían hoy sus pensiones. Para Estados Unidos, Colombia se ha convertido en un caldo de cultivo del terrorismo internacional comparable a Afganistán. La frase aparece en un informe que ha estudiado el Congreso estadounidense sobre la situación en Colombia. Un informe en el que aparece la banda ETA como una de las organizaciones junto con el IRA irlandés que estarían adiestrando a los guerrilleros de las FARC. Nos vamos ya a Washington, ahí está nuestro corresponsal Vicente San Clemente. Buenas noches. ¿La implicación de ETA en esta red internacional de terror es una sospecha o una confirmación para los autores de este informe? Ni se afirma ni se niega, se sospecha. El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano, presidido por el republicano Henry Hyde, ha convocado una serie de audiencias para probar la vinculación de diversos grupos terroristas con las guerrillas de las FARC colombianas. En un informe previo de 5 páginas se habla de la posible conexión del IRA y de las FARC y de otros posibles entrenadores de la guerrilla, como ETA, Cuba e Irán. El gobierno colombiano ha detenido a 3 presuntos miembros del IRA. A 2 de ellos, James Monahan y Martin McCauley, se les acusa de ser expertos en explosivos y de haber entrenado a las FARC en técnicas de terrorismo urbano, como los coches bomba y el lanzamiento de morteros. Un tercer detenido, Niall Connolly, sería el representante del Sinn Féin en Cuba. El líder del Sinn Féin, Gerry Adams, se ha negado a comparecer ante el Congreso. Sí lo ha hecho hace unas horas el general Fernando Tapias, jefe del Estado Mayor del Ejército colombiano. Ante la pregunta explícita sobre la presencia de ETA, ha contestado: no me consta, para después matizar: ni lo afirmo ni lo niego. Dice no haber encontrado evidencia en los vínculos cubano e iraní, pero sí monedas iraquíes en territorio de las FARC.
También ha hablado que los paramilitares pueden haber recibido asesoramiento de israelíes. La Comisión Haidt intenta demostrar que a cambio de entrenamiento, las FARC pagan a grupos terroristas con dinero obtenido del narcotráfico. En Washington ya se habla de las FARC como narcoterroristas. El presidente Bush, después de la reciente visita del presidente Pastrana, ha pedido utilizar helicópteros norteamericanos directamente contra la guerrilla y no solo contra el narcotráfico. Y en los círculos conservadores quieren comparar la zona controlada por las FARC como un segundo Afganistán, donde se entrenaba y financiaba terroristas. De momento, desde Washington, esto es todo. Son los datos de ese informe del Congreso de Estados Unidos sobre Colombia, y allí, en Colombia, a un mes de la primera vuelta de las presidenciales, el país sufre una ofensiva de la guerrilla. Las FARC han dado a conocer un plan para secuestrar a un senador. Esta guerrilla mantiene retenidos a 12 diputados regionales en el sur, además de una candidata presidencial, un gobernador y un exministro. La guerrilla colombiana de las FARC, que no pudo durante 3 años de contactos con el gobierno conseguir un intercambio de guerrilleros presos por soldados y policías en su poder, ha adoptado la modalidad de secuestrar políticos para conseguir su fin, siguiendo las instrucciones de su jefe militar. Hay que coger gente del Senado, de la Cámara, magistrados y ministros, los que integran los 3 poderes, y verá cómo brincan. Así, el número de políticos en su poder es cada vez mayor, a pesar de la firmeza con que el gobierno de Andrés Pastrana ha dicho que no intercambiará políticos secuestrados por guerrilleros en la cárcel. El último y más clamoroso episodio de este pulso entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fue el secuestro del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y del exministro de Defensa, Gilberto Echeverri. El gobernador Gaviria encabezaba el pasado fin de semana una marcha pacífica en apoyo a los campesinos de su región, víctimas de constantes atropellos por parte de las FARC, cuando fue secuestrado junto al exministro. Iban desarmados, sin escolta, a pecho descubierto, y así se los llevaron, como a la candidata presidencial Ingrid Betancourt, a 5 congresistas que ya estaban en su poder y a 12 diputados de una asamblea regional que cayeron en manos de las FARC tras una espectacular operación hace 15 días. Las FARC pretenden que el gobierno libere a cerca de 300 guerrilleros que permanecen en las cárceles colombianas a cambio de liberar al número creciente de políticos que han ido cayendo en sus manos, y ante la negativa del gobierno de ceder a sus pretensiones, todo indica que el secuestro de personalidades políticas no ha hecho más que empezar. El representante de Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, se entrevistó ayer en Ramallah con Yasser Arafat. Solana se ha mostrado impresionado por la situación en la que se encuentra el líder palestino. En Belén continúa el cerco a la Basílica de la Natividad, donde ayer murieron 2 palestinos en tiroteos con los soldados israelíes. Las negociaciones entre los 2 bandos no han dado todavía resultados. Acompañado por Miguel Ángel Moratinos, el enviado especial de la UE para Oriente Medio, Javier Solana se reunió con Yasser Arafat en sus oficinas de Ramallah. El líder palestino insiste en que es imprescindible la retirada del ejército israelí antes de negociar un alto el fuego. Solana ha declarado sentirse muy impresionado por la situación en la que se encuentra Arafat. Su cautiverio no ayuda a resolver ningún problema, dijo el jefe de la diplomacia europea, que se entrevistó posteriormente con los ministros israelíes de Defensa y Asuntos Exteriores. Estados Unidos presiona a Israel para que no ponga obstáculos a la misión de la ONU encargada de investigar lo sucedido en el campo de refugiados de Jenin. El secretario de Estado, Colin Powell, dice que Israel debe aceptar la misión por interés propio y asegura no tener pruebas de que se haya cometido una matanza. Por el contrario, el presidente egipcio Hosni Mubarak ha acusado al gobierno israelí de tratar de ocultar las que considera atrocidades cometidas por sus tropas en la ofensiva contra los palestinos. Con el sitio a la Sagrada Iglesia de la Natividad de Belén, Israel ha superado todos los límites, y también con las graves violaciones de los derechos humanos que ha cometido en otras ciudades, pueblos y campamentos de refugiados palestinos, especialmente en la ciudad y el campo de Jenin. Israelíes y palestinos no han conseguido alcanzar un acuerdo para desbloquear la crisis de la Iglesia de la Natividad de Belén, pero continuarán las negociaciones a pesar de los últimos incidentes violentos. Ayer 2 palestinos murieron y un soldado israelí resultó gravemente herido en tiroteos registrados en las inmediaciones de la basílica. 200 milicianos palestinos resisten en su interior desde el pasado 2 de abril y están empezando a quedarse sin agua ni comida. En el campo de refugiados de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, 3 palestinos murieron ayer a consecuencia de una explosión cuya causa no ha sido aclarada.
En la ciudad de Gaza se celebraron los funerales por 3 muchachos palestinos muertos por los soldados israelíes cuando intentaban infiltrarse la noche del martes al miércoles en una colonia judía. Después de 2